Bueno, ¿por dónde querés ir? Me estaba anotando otras cuestiones para analizar, pero sí, vamos por lo que estaba planteado. Sí, me parece que es importante para entender de qué estamos hablando. Los economistas siempre hablamos en forma bastante complicada. Si subimos el tipo de cambio y los precios domésticos siguen subiendo al mismo ritmo, para el resto del mundo podemos seguir siendo igual de caros o incluso más, ¿no? Dependiendo de cómo se mueva la inflación. Entonces, ¿por qué planteo que hay que mirar la inflación y es algo que el gobierno no está haciendo? Bueno, precisamente porque es la dinámica de los costos internos y de los precios locales. Y acá lo que estamos viendo es que el gobierno ni siquiera habla del tema. No se puede hacer un combate a la inflación en secreto. Hoy podemos discutir si la inflación es 23, 24, cada consultora tiene su número, si me siento con algún sindicato va a también tener su número, que esto es parte del problema. No hay un indicador objetivo de cómo están evolucionando los precios y obviamente todos sabemos que el INDEC lamentablemente no es creíble en este capítulo de inflación. Entonces, en este escenario, lo que deberíamos proyectar es como mínimo que la inflación se va a mantener en niveles, porque para que se produzca un escenario de desaceleración de la inflación, lo que deberíamos ver es que el gobierno primero empieza a reconocer que existe un problema, empezamos a tener un indicador único de, si se quiere, el IPC, un índice de precios nacional, pero que refleje la verdadera inflación para sentarnos en la mesa empresarios, trabajadores y el gobierno a discutir sobre una base sólida. Y el gobierno tiene que plantear y explicitar cómo va a bajar la inflación. Digamos, ninguno de estos elementos... No parece una preocupación por el momento. No. Yo te decía, ¿la podemos radiografiar? Es decir, en algún momento en el discurso oficial apareció que en realidad tenemos inflación porque tenemos mercados muy concentrados y restricciones de oferta. Sí. Otros, los más ortodoxos, más liberales, si quieres denominarlo como quieras, dicen no, en realidad está muy cebado la demanda. Está muy cebada la demanda. Y yo empiezo a notar que también debe haber componente monetario, porque la emisión, digo, este año vamos a terminar con un crecimiento mediocre y te diría ficticio, porque casi es la tasa que se refleja a fin de año, va a ser más referencia del arrastre estadístico del año pasado que de algún crecimiento genuino en este año, y sin embargo el Banco Central sigue emitiendo a lo pavo. Sí, a ver, hoy todas las causas... Con respecto a los pavos. Sí, con todas las causas que nombraste de inflación están presentes en la Argentina. Están todas. Están todas, hoy. ¿Y eso es una buena o una mala noticia? Evidentemente es una mala noticia, porque, digamos, si queremos bajar la inflación tenemos que trabajar uno a uno. O sea, no te alcanza una sola dosis de... No te alcanza una sola dosis. A ver, hablamos de un componente de demanda sobreestimulada que existe. Inversión insuficiente, que es la contracara de la demanda sobreestimulada, un problema de expectativas y de indexación de facto de la economía. Hoy la economía está indexada. Los salarios se ajustan, los contratos se ajustan, los alquileres, digamos, toda la economía se mueve indexada por algún índice, que paradójicamente no es el oficial. Y en los últimos años también tenemos un componente que es difícil de aislar, dado que todos los otros, cuánto es el componente monetario de este proceso, pero evidentemente si la circulación monetaria crece a un ritmo o la emisión crece a un ritmo del 30% y no podemos apuntar a tener una inflación del 20%, ¿no? Lo mismo la política fiscal. El gasto creciendo más del 30% no es compatible con un escenario de moderación de las presiones inflacionarias. Y acá no estoy hablando, digamos, no estoy pensando en una... Estamos, digamos, nuestra visión es que esto se puede desarticular gradualmente, ¿no? Hay que pensar en 2 o 3 años para volver a una inflación de un dígito sin generar un shock en la economía. Bueno, yo creo que el ajuste ya lo han hecho con el freno que el cepo cambiario ayudó a ponerle a la actividad. Y la no actualización de los mínimos no imponibles, por ejemplo, a mí me están sacando, yo lo dije al aire, 1.200 pesos por mes, que es todo lo que habíamos, después de 35 años de no tener paritarias,
mejorado en el sector, se lo llevó todo el gobierno. O sea, o sea que a mí todos los precios me aumentaron. O sea que a mí en el salario me pegaron. Aunque Cristina diga que ella no hace ajustes, señora, en mi caso miente, digamos. Está tan claro como eso. Y coincido que a nivel 2012 está siendo un año de corrección, ajuste, pongámosle el mote que querramos, pero la verdad que los salarios están aumentando más o menos al mismo ritmo que la inflación, los ajustes que se dieron. Hay un componente de ganancias que vos... Ahí no hay una novedad, es que la liebre empezó a pasar a la tortuga. Puede ser. No sé cuál es la liebre y cuál es la tortuga. La tortuga es, siempre yo hice esta comparación de cuidado, esta cosa de los peligros de tener una economía indexada y sin referencias. Esta cosa de que por varios años, por suerte, los salarios pudieron ir ganándole supuestamente a la actualización de los precios. Pero planteaba la fábula de la liebre y la tortuga. Planteaba no creer que termina con un cuento, sino que lo más probable es que termine de otra manera. Cuando uno toma las tres variables centrales de la economía, lo que en términos de la dinámica de precios, inflación, salarios y tipo de cambio, los precios relativos fundamentales, si uno quiere ponerlo en estos términos, cuando analiza la historia, lo que ve es que en el corto plazo, en algún momento, la inflación le puede ganar a los salarios, o los salarios le pueden ganar a la inflación, o le pueden ganar, o los dos le pueden ganar al tipo de cambio, como pasó mucho en los últimos años. Pero a largo plazo, si uno extiende el horizonte, más o menos todos terminan corriendo a la misma velocidad, ¿no? Te voy a hacer, porque tenemos poco tiempo, te voy a hacer algunas afirmaciones y me decís sí o no. En términos de actividad, ¿lo peor ya pasó? Sí. ¿Qué cabe esperar de este último trimestre del año? Es difícil pensar que se puede repetir un trimestre tan malo como fue el segundo. Yo creo que la economía se va a ir acelerando y el año que viene podemos llegar a ver tasas de crecimiento del orden del 4%. Este año, como bien planteas vos, arrastre estadístico, 2,5%. El cepo llegó por el problema en la balanza de pagos. El año que viene, la soja a $650 va a servir como un incentivo para que planten. La cosecha de este año fue baja, o sea que ahí vamos a tener un impacto en el crecimiento, en el cálculo de crecimiento, porque se va a sembrar más, porque vamos a estar en un récord más y se va a cosechar más. Vamos a estar en un récord. Nuestra estimación es que se van a sumar entre 6.000 y 9.000 millones, dependiendo de los precios que tengamos, de dólares a la cuenta del año que viene. Ok, y además nos vamos a ahorrar el pago del cupón, porque la economía no va a crecer este año 3% como para garantizar el pago del semestre que viene. Exactamente, son 3.000 millones menos. Eran casi 4.000 el año que viene. Sí, de hecho, sí, tenés razón, 4.000. Con este shock, o sea, la economía el año que viene va a tener dólares. ¿Para qué los va a usar el gobierno? Yo estoy... ¿Va a liberar las restricciones cambiarias para que si la gente quiere comprar dólares para ahorrar lo pueda hacer? ¿O va a liberar importaciones para producir un shock deflacionario? Por lo que vos decías, los precios afuera son más baratos que los nuestros. Y tratar de esa manera de controlar la inflación. Si pensamos que el gobierno está más preocupado por la actividad, que yo creo que es el escenario, y que la economía llegue bien a las elecciones, no nos olvidemos que hay elecciones, yo creo que va a relajar los controles a las importaciones, porque tiene que alimentar este crecimiento de la demanda que vamos a tener, 3-4%, lo tiene que alimentar y la oferta local no da abasto, con lo cual va a ser necesario importar más. Creo que la liberación del cepo para el ahorro de las familias o de las empresas en dólares es una de segundo orden para el gobierno. O sea que va a haber que olvidársela por bastante tiempo. Sí. Rodrigo, muy amable, gracias por haber participado de esta emisión. Fue un gusto discutir estas cuestiones contigo. A ustedes tenemos una cita el próximo lunes a las 12 aquí por Metro para ocuparnos de tus problemas, que son también los nuestros.